La ciencia está volviendo cada vez más a este tipo de jungla para ver el por qué nuestra especie de jungla se está haciendo cada vez más violenta. Los antropólogos han definido esta tribu bora como una sociedad no violenta. Viven en comunidad bajo un mismo gran techo. Nadie es rico, no son muy religiosos, los niños comparten las responsabilidades, pero ningún adulto es severo con los niños si se saltan las normas. Desde el momento que nacen hasta la adolescencia no obtienen nada que no sea el mayor afecto físico. Es en este contacto, el cuidado, los abrazos lo que puede ser la clave de una sociedad no violenta y no el hecho de que estén muy apartados de los horrores de la civilización moderna. En nuestra propia tribu norteamericana no solamente va la violencia en aumento, sino que estudios recientes muestran que la violencia dentro de las familias es mucho mayor de lo que se pensaba. En Canadá, una muerte de cada 6 es un asunto de familia. En los Estados Unidos, casi 2 millones de parejas se enfrentaron a una pareja enojada portando un cuchillo, una pistola o incluso un tablón de madera. Estos son los resultados de solo una noche de violencia en Detroit. Presiones exteriores pueden desencadenar la violencia, pero ¿por qué existe el potencial en primer lugar? Psicólogos como el Dr. James Prescott buscan en nuestra niñez para encontrar pistas a la cantidad de afecto que recibimos de nuestros padres. Lo que encontré, que en las curvaturas que señalan haber tenido un alto contenido de afecto infantil, estaban muy bajos en violencia física en edad adulta. El Dr. Prescott estudió 49 culturas primitivas y encontró que una amplia mayoría eran pacíficas. Encontró que trataban a sus niños con tolerancia cariñosa, la misma tolerancia que mostraban a la sexualidad adulta. Era una historia totalmente diferente en las tribus notoriamente feroces. O bien trataban a sus hijos severamente o a sus adultos debido a tabúes sexuales opresivos. Prescott demostró la relación entre la violencia y el afecto, estudiando lo que le sucede a los monos que no perciben cuidados maternales, y él ya sabía que un mono huérfano se sujetaría a cualquier cosa sustituta que le recordase a su madre. Pero le interesaba algo más que sucedía en las sociedades primitivas, la cantidad de movimiento que acompañaba al cuidado maternal. En la jungla los dos eran casi sinónimos. Los monos también necesitan una madre con la que balancearse, aunque sea una madre sustituta. Le dieron a un mono una madre sustituta que se movía. Al otro le dieron otra madre sustituta, pero ésta estaba inmóvil. El primer mono se desarrolló con normalidad y disfrutaba ser levantado y acariciado. El mono, con la madre sustituta inmóvil, no lo hizo. Estaba retraído y se sujetaba a su madre sustituta con temor, y si alguien se acercaba para levantarlo, su cuerpecito se volvía rígido con la resistencia. Al devolverlo a la jaula, entró en un comportamiento mecedor neurótico. ¿Qué nos dicen estos experimentos? Mucho acerca del ansia de contacto físico. Estos niños han pasado toda su vida en instituciones en donde el personal de enfermería no tenía tiempo para levantarlos, de vez en cuando. Su movimiento mecedor es típico, y cuanto más tiempo sean descuidados, más se asemeja al patrón de comportamiento de los monos. Comienzan golpeándose la cabeza. Este ansia de movimiento nos puede revelar alguna intuición acerca de niños anormales y retrasados. Aquí tenemos a un niño que padece del síndrome de Delaine, una forma de retardo marcado de hiperactividad. Faltan el habla, emoción y conciencia de su entorno inmediato, y un disgusto por ser abrazado. Se golpea repetidamente escondiéndose tras sus manos. Pero si se le gira vigorosamente, sonríe complacido, y sus ojos son capaces de mantener un enfoque continuo durante un periodo prolongado. Las pruebas demuestran que todos los niños con síndrome de Delaine reaccionan igual a este movimiento enérgico. Los monos nos dicen más en cuanto a los efectos severos debido a la privación infantil.
Los que han sido criados en aislamiento simplemente no se comportan con normalidad cuando finalmente se les pone un compañero de juego. Apenas tocan y cuando lo hacen el contacto es sorprendentemente agresivo. ¿La privación sensorial también afecta al cerebro? Bien, esta es la corteza del cerebelosa de un mono, la parte que registra ambos tacto y el movimiento. Prescott y sus colegas cortaron una pequeña capa de células, las que ellos consideraron de no haberse desarrollado. Cuando terminaron, el mono comenzó a comportarse con normalidad. Su comportamiento agresivo se detuvo. El experimento diseñado para demostrar que los cerebros cambian con el estímulo de privación sensorial no era una operación para curar la violencia. ¿Podemos aplicarlo a los humanos? Pienso que los ejemplos básicos de esto son el maltrato infantil. Los estudios han demostrado que los padres que golpean a sus hijos tienen un historial de privación de afecto físico, una falta de lo que se denomina cuidados maternales. Sabemos que existen casos de maltrato infantil como este por todo el mundo. Los estudios ahora muestran que los padres que maltratan a sus hijos suelen haber sido ellos mismos víctimas del maltrato. Hablé con un hombre cuyo recuerdo del maltrato en su infancia es una pesadilla que aún perdura. Mi padre nunca daba azotes en el trasero, siempre era en la cara y con un cinturón. Yo iría al colegio con la cara llena de ampollas, el cuello hinchado y a veces solo quería esconderme y no ir a ninguna parte. ¿Con qué frecuencia solía suceder esto? ¿Una vez a la semana o al mes? Todos los días, todos los días. Todos los días llegaba del trabajo y lo primero que se quitaba el cinturón y yo me llevaba una paliza por algo. Si algo sucedía en el trabajo, la tomaba conmigo, o con mi madre, con cualquiera de los dos. El 90% de las veces era conmigo. Yo no le tenía miedo de ninguna de las maneras. A menudo le decía que cuando fuese mayor no me pegaría más porque le daría de vuelta. Se quedó cuanto tiempo pudo y luego se marchó de casa, pero no pudo olvidar y cometió el error de volver a casa. Fui de visita a casa para poder intentarlo y entré en la casa y desde el fregadero de la cocina hasta el salón de estar no había sino sangre por todo el suelo, así que seguí el sangrerío y en el salón mi madre estaba en el suelo, mi padre sentado sobre ella, dándole puñetazos en la cara. Tenía rota la nariz, la mandíbula rota, su brazo roto, 2 o 3 costillas rotas. A él lo sujeté por el pelo, lo arrastré hasta afuera y empecé a golpearle. No paraba. Utilizaba mis puños, mis pies, un palo, una tubería y alguien llamó a la policía y ellos vinieron. Me levantaron de encima suya y fui acusado de intento de asesinato. Le cayeron 6 años por intento de asesinato. Cumplió su condena y ahora vive en Toronto, pero está preocupado y determinado en mantenerse bajo control. Se unió a Padres Anónimos, una organización establecida para padres que abusan de sus hijos, porque él sabe mejor que nadie que el tipo de contacto que recibe un niño afecta su desarrollo. Prescott afirma que son nuestras tradiciones judeocristianas las responsables. La mortificación de la carne es buena para nosotros. El dolor y el castigo fortifican el carácter. El tocamiento por placer físico está mal. Son las raíces de nuestra actitud distorsionada hacia el sexo. Tenemos a las autoridades adoptando medidas en contra de las películas pornográficas, en contra de las salas de masaje, y en contraste tenemos una gran variedad de películas de violencia sexual, y eso ni siquiera se toca. Tenemos La Naranja Mecánica y muchas otras películas de violencia sexual. Y la violación en particular,
que las ponen en nuestros cines de barrio, sin objeción alguna por parte de las autoridades por este tipo de violencia sexual. Así que el tema no es la sexualidad, el tema es el placer. El placer es lo inmoral. Pero en nuestra sociedad el castigo no lo es. Según las últimas cifras, ahora tenemos a más de 22.000 personas encarceladas y sabemos lo que ocurre. Nuestro sistema carcelario no podía estar mejor diseñado para empeorar las cosas, porque es el aislamiento, la privación. Estamos haciendo todas esas cosas que de hecho contribuyeron al problema desde el principio. ¿Usted qué haría? Pues los pondría en una institución de seguridad para que la comunidad estuviese a salvo y suministraría formas y medios para el reentrenamiento y la reeducación de sus sistemas sensoriales para experimentar placer. No es la única línea de terapia, pero utilizaría los baños, masajes, afecto físico, placer físico, sexualidad. Sería un programa muy difícil de implementar. Como bien sabes, están cerrando los salones de masaje de nuestras ciudades de individuos no violentos. Nuestra sociedad frunce el ceño ante el placer físico de sus ciudadanos respetuosos de la ley, por no hablar de los que colocamos tras las rejas. Imaginaos la protesta pública ante cualquier gobierno que osase de proveer piscinas y saunas para sus reclusos, en vez de celdas como esta. Sería un desastre político, pero teniendo el grado de éxito de las medidas de rehabilitación convencionales, quizás valga la pena arriesgarse. Esta. Nuestra sociedad frunce el ceño ante el placer físico de sus ciudadanos respetuosos de la ley, por no hablar de los que colocamos tras las rejas. Imaginaos la protesta pública ante cualquier gobierno que osase de proveer piscinas y saunas para sus reclusos, en vez de celdas como esta.